Panorama Empresarial, programa de noticias y análisis del acontecer empresarial y económico, tanto de Puerto Rico como del mundo. Es desarrollado por la Facultad de Empresas de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto Metropolitano. Saludos y bienvenido a una nueva edición de Panorama Empresarial. Como siempre, les solicito su apoyo, dándonos like en nuestra página o mandando sus opiniones y comentarios al email que aparece en nuestra pantalla. La Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto Metropolitano, se ha involucrado históricamente en proyectos de apoyos comunitarios. Hay uno de carácter financiero en que la universidad está apoyando, colaborando desde hace varios años, que es el llamado proyecto o programa VITA. Y para hablar del mismo traemos hoy a sus dos coordinadoras, la doctora Belma Borrás, catedrática del Recinto Metro de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, y la exalumna Kieleanis Villanueva. Bienvenidos a nuestro programa de Panorama Empresarial. Gracias. Primero yo quisiera comenzar hablando qué cosa es VITA, pero sobre todo siempre yo mismo menciono VITA constantemente, pero no sé cuáles son las palabras que están detrás de las siglas, ¿no? Claro que sí, pues VITA significa lo que es Volunteer Income Tax Assistant. Esto en español, ¿verdad? Para que muchos aprendamos lo que significa. Es voluntarios, ¿verdad? Que ayudan en la preparación de las planillas federales. Es un programa totalmente gratuito y totalmente voluntario, ¿verdad? Tanto para lo que son estudiantes y personas, ¿verdad? Que necesita este apoyo. ¿Cuándo esto surgió de Estados Unidos, ¿no? ¿Cuáles son los antecedentes de este proyecto? Es correcto, ya lleva más de 50 años aquí, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos. Existen varios centros que están operando, dando apoyo, ¿verdad? De manera voluntaria. Adicional a eso, pues el programa surgió basado en lo que la IARES ve, ¿verdad? Que muchas personas no han podido rendir o cumplir con las erradicaciones de sus planillas debido a que pues escasez en dinero para poder realizar esos pagos, o simplemente por las facilidades o la incapacidad de poder moverse. Así que surge este programa en donde contratan, ¿verdad? O hacen el llamado a voluntarios para que entonces puedan certificarse a través de lo que es el IARES y pues puedan entonces darle ese apoyo a nivel isla. Esto me imagino que es como una alternativa al hecho de pagar por un contable, y no todos tienen el dinero para pagar un contable, ¿no? Es correcto. Y tampoco el conocimiento para poder hacerlo por ellos mismos, ¿no? Porque realmente, aún en los casos, yo sospecho que aún en los casos de la familia o las personas con poca complejidad en su vida económica, es un poco complejo hacer una planilla federal, ¿no? Correcto. Entonces, por eso surge esta propuesta de IRS para apoyar a estos sectores de bajos recursos, ¿no? ¿Y tiene que ser realmente sectores de bajos recursos o puede ir cualquiera? Está dirigido, ¿verdad?, para las personas que son de escasos, bajos recursos, que generen menos de $64,000, personas de edad avanzada de 60 años o más, incapacitados y, ¿verdad?, cualquier persona pues que se les facilite el proceso en el caso de nosotros que somos completamente virtual, pues se les facilite ese proceso de poder contactarnos y rendir estas planillas, ¿verdad?, electrónicamente. Dice, una persona, vamos a suponer que tenga 63 años de edad, pero en su W2 aparece $70,000. ¿Se la atiende? ¿O calificaría para este servicio o no? Se evalúan los casos. Está dirigido específicamente a, ¿verdad?, a personas que son de escasos recursos de $64,000 o menos, pero, ¿verdad?, si es un caso pues un caso especial, ¿verdad?, pues sí se le evalúa y se trabaja. Quiere decir que el criterio fundamental es la persona tiene que ser de bajos recursos. Ese es el referente, el criterio fundamental para decidir quién puede recibir los beneficios de este servicio y quiénes no. Exacto. Okay. Entonces, ¿cómo la Intermetro se involucra en este programa? ¿Cómo y cuándo, no? Este proyecto comenzó en el 2016. Quien trae el proyecto a la Intermetro fue el profesor Alejandro Méndez. Alejandro Méndez trae el proyecto en el 16 con el primer grupo de estudiantes que se certificó. Para nosotros poder trabajar el proyecto VITA, los estudiantes que deciden participar son estudiantes que reciben unos talleres y se certifican para trabajar.
primero tienen que tomar el taller, el IRS ofrece los talleres, se certifican y en el 2016 el profesor Alejandro Méndez y 14 estudiantes fueron certificados y el primer año, luego de la certificación, fueron al centro de San Patricio y trabajaron allá como estudiantes voluntarios. En el 2017, que fue el segundo año, se certificaron alrededor de 20 estudiantes con el profesor Alejandro Méndez y fue por primera vez que abrió el centro Vita Intermetro y por primera vez entonces aquí en el recinto metropolitano se comenzó a llenar las planillas a todos los que vinieron y asistieron y buscaron nuestra ayuda. A partir del 2017, entonces en Intermetro se le dio esa oportunidad, siendo entonces el centro nuestro de ayuda para todo aquel que asistió aquí a nuestro recinto y fue un centro de práctica para nuestros estudiantes. Nosotros ofrecemos aquí el curso de preparación de taxes, individuos y también corporaciones, pero para nuestros estudiantes le proveyó el espacio para practicar. Una cosa es que ellos aprendan en el salón de clase, que tomen sus exámenes, y otra cosa es practicar en vivo, recibir a los... Te iba a preguntar, tú me hablabas de estudiantes involucrados en el proceso, y te iba a preguntar, ¿tienen que ser obligatoriamente estudiantes o pueden ser profesores? ¿O por qué se tomó la decisión de que fueran estudiantes? Bueno, porque el centro, al ser un centro de aquí, del recinto metropolitano, pues los primeros voluntarios que nosotros tenemos cercanos son nuestros estudiantes. Y le permite al estudiante poner en práctica los conocimientos adquiridos y le da esa experiencia de ampliar el conocimiento, le da la experiencia de practicar y luego que se gradúa, el estudiante termina el tax season y el IRS le da un certificado, le da una carta. Y para el estudiante escribir en su resumen, que ahorita Kiliani le puede decir, incluir en su resumen que trabajó en el programa Vita, le da peso a ese estudiante que al salir no tiene mucha experiencia y va a buscar empleo. El decir que participó como voluntario en el programa Vita le añade a su resumen. Pero en nuestro centro y en todos los centros van acompañados ese estudiante voluntario con un grupo de personas CPA, de personas que están certificados también por el IRS, que nos sirven a nosotros por su experiencia como Quality Reviewer, porque el proceso de llenar las planillas aquí en todos los centros Vita requiere que el estudiante participa, se certifica, llena la planilla, pero el proceso requiere que entonces los voluntarios que tienen más experiencia revisan esa planilla que el estudiante llena. Y eso entonces el estudiante tiene la experiencia de llenar la planilla, se revisa esa planilla, se le dice al estudiante el que la hizo bien, el que tiene que mejorar unas áreas que no la llenó como se supone que la llena y el estudiante aprende. Así que ¿Se revisan todas las planillas o random se coge un grupo? No, todas las planillas y Kiliani le puede explicar más en detalle el proceso. Así que es un proceso de aprendizaje para el estudiante y por lo tanto los voluntarios nuestros y de todos los centros se compone tanto en nuestro centro, por lo menos que es un centro de una universidad, se compone de estudiantes y de profesionales. Así que el que viene aquí y está abierto para el próximo año, nosotros recibimos tanto estudiantes como profesionales porque para ellos también les sirve, le dan crédito al CPA de educación continua. Y sospecho que sean estudiantes de contabilidad, ¿no? Estudiantes de contabilidad. Eso es un requisito, no puede ser cualquier estudiante, tiene que ser estudiante del campo de contabilidad. ¿Bachillerato, maestría o solamente bachillerato? Bachillerato y maestría, nosotros tenemos estudiantes de maestría. También sí. Involucrados en el proceso. Estudiantes de maestría, sí. Entonces, al final, ¿quién firma las planillas? ¿El estudiante o este CPA que es el No, al final el centro firma las planillas. El centro es el que firma las planillas. Entonces, háblame un poco más, Kiliani, de tu experiencia como estudiante en este proceso. ¿Por qué te llamó la atención? ¿Qué experiencia has vivido? ¿Alguna anécdota? Pues de anécdotas te puedo contar varias. El proyecto, ¿verdad? Me hizo el acercamiento el profesor Alejandro Méndez en el segundo año de que el programa Vita estaba operando en la Universidad Interamericana. A mí me encanta lo que son los proyectos voluntarios, así que es algo, ¿verdad?, que ya está en mí en poder participar en estos proyectos y más en uno en donde es el tema de taxes,
que no todo el mundo, ¿verdad? Pues le llama la atención, le coge miedo. En general, a mí la contabilidad general me aterroriza, Sí. no solamente los taxis. Así que muchas personas pues le cogen miedo a eso, pero pues para eso pues hay otras personas que quizás entonces le gusta un poco más y pues ahí llegamos, ¿verdad? Y nos dividimos un poco. Como mencioné, pues ya el programa lleva muchos años en la Inter. De esos yo llevo... ¿En qué año dijimos que había entrado la Inter? 16. En el 2016. 16. Se llamaba para 8 años ya. Correcto. Así que de esos 8, 5, ¿verdad? Son los que yo he estado coordinando junto con el profesor Alejandro Méndez y la profesora Vilma Borrás. Hemos llenado varias planillas y todas, ¿verdad? Todas las planillas son completamente diferentes. O sea, que no es como que uno pueda decir que todas las planillas son iguales, se llenan igual, así que hay que tener un proceso de revisión en cada una de las planillas y como mencionaron ahorita, se revisan todas las planillas. Una a una, tenemos los voluntarios, ¿verdad? Que tienen su tarea de preparar la planilla. Entra lo que es el Quality Review, que es una persona, ¿verdad? Que no necesariamente es pues CPA, también puede ser una persona, ¿verdad? ¿Tiene que ser CPA obligatoriamente o no? No puede ser un contable, puede ser correcto. Y me imagino que tiene que certificar también, ¿no? Sí. Sí, todo el mundo, ¿verdad? Que entra a lo que es el programa de voluntariado Vita, toma las certificaciones, toma los talleres junto con el IARES y al fin de los talleres pues se tiene que tomar una serie de certificaciones como lo que es ética, entrevista, obviamente pues son 2 certificaciones sumamente importantes porque está la ética de este voluntario en que, ¿verdad? Tenga la seguridad de guardar la información que está recibiendo, Claro. porque es información sensitiva y confidencial. ¿Verdad? Que obviamente pues nos tenemos que certificar en el proceso de ética, nos tenemos que certificar en el proceso de entrevista, ¿verdad? Porque hay un proceso en donde hablamos con el contribuyente, vemos qué información tiene, si cualifica, ¿verdad? Para lo que es el programa, si no cualifica. Así que pues esas son las 2 certificaciones importantes. Luego de eso vienen lo que son las certificaciones de básico, de avanzado, Quality Review, ¿verdad? Que las certificaciones lo toman los que ya son más experimentados, que caen lo que es avanzado. Así que básicamente es importante, ¿verdad? Que sí mencionar que el Centro Vida, pues todos los voluntarios que están en él se certifican. Así que no es que son voluntarios, ¿verdad? Que no están certificados por el IARES, son voluntarios que sí están certificados y al final el tax season les brinda otra certificación. Yo me imagino que quizás algunos estudiantes se hayan anotado para entrar en el proyecto, pero al final no logran ser certificados, por lo tanto tienen que... Eso ocurre, ¿verdad? Sí. Porque la certificación termina con una prueba, me imagino, ¿no? Sí. Correcto. Sí, hay estudiantes, ¿verdad? Que sí, obviamente, pues pasan los exámenes, otros que no. Pero pues obviamente se le da la oportunidad como quiera. Está abierto para que el próximo año pues pueda volver a unirse a nosotros. Todos los voluntarios que están en el programa tienen que haber pasado el examen. O sea que eso sí es importante, ¿verdad? Que lo hagan, ya que el IARES pues tiene su proceso de revisión, en donde pues obviamente evalúa si el centro está cumpliendo con los requisitos, que es que los voluntarios tengan sus certificaciones al día y que estén autorizados a rendir planilla. Yo me claro, tiene que haber una calidad en el proceso de selección de los que trabajan, porque eso garantiza a su vez el prestigio del centro y de la experiencia, ¿no? Así que me imagino también que del lado de la población, me imagino que hayan tenido que rechazar personas que no cumplen con los requisitos, ¿no? Todas esas cosas se han dado, ¿verdad? Sí, correcto. Bueno, y ahorita te preguntaba, cuéntanos algunas anécdotas que has tenido en ese proceso de atender personas que han venido a pedir la ayuda de Vita. Sí, tenemos varios, ¿verdad? Varios contribuyentes que han dado pues ese acercamiento de que necesitan esa ayuda o esa preparación. Algunos pues básicamente no saben nada de lo que es el proceso de taxes y ahí es un proceso pues un poquito más complicado, por llamarlo de esa manera, porque habría que explicarlo, ¿verdad? Poquito a poco, cuáles son los documentos. Hay personas avanzadas pues que entonces sí necesitan ese apoyo. Tenemos contribuyentes que pues se le ha negado sí el servicio pues porque no cumplen quizás por los requisitos de economía o los requisitos, ¿verdad?, de esos ingresos que tienen. Algunos pues sí se le ha brindado ese servicio. En cuanto a anécdotas como tal, pues te puedo mencionar que tuvimos un caso
¿verdad? Sin decir nombre, ¿verdad? Claro. Por el proceso de Confidencialidad. confidencialidad, pero tuvimos un caso en donde la persona pues había sometido unos documentos y eso, y al final pues no había dado la radicación, ¿verdad?, de por sí, porque habían faltado información. Así que ahí es un proceso en donde tenemos que aguantar la planilla antes de radicar, esperar a que entonces la persona reciba todos los documentos y hacer ese proceso. Exacto. O sea que todo eso cae dentro de lo que es la revisión. Claro. Es importante que ustedes le expliquen al público sobre todo que no está familiarizado con la realidad de Puerto Rico, cómo es posible que haya puertorriqueños aquí que tengan que rendir planillas federales. ¿Por qué? ¿Cuáles son las posibles razones de eso? ¿No? Pues una de las razones que se radica planilla federal es porque la persona tiene trabajo propio y tiene que pagar seguro social. Ok. ¿Sí? Y entonces si tiene trabajo propio, por ejemplo, la persona que trabaja y recibe una W2, el patrono paga el seguro social y paga la mitad de la mitad del empleado y el patrono paga por el empleado, ¿no? Pero la persona que trabaja por sí propio tiene un cuenta propista. un cuenta propista, Ok. tiene que pagar entonces seguro social y tiene que llenar la planilla para pagar el seguro social. Ok. ¿Sí? Entonces viene acá y entonces acá se le llena esa planilla. Ese es un caso, ¿no? Ese es uno de los dos casos. Otros casos que podemos hablar. Sí, tenemos los que son empleados federales, que son Federales, residentes de Puerto Rico, ¿verdad? Pero reciben una W2 de Estados Unidos y ellos están requeridos a llenar ambas planillas, lo que es la planilla de Puerto Rico estatal y entonces la planilla federal. Esto es un caso particular, ¿verdad? Porque a estas personas se le tiene que solicitar lo que es un Foreign Tax Credit, que muchas personas no lo saben. Y este Foreign Tax Credit es evitar la doble tributación. Y les ayuda, por supuesto. Correcto. Claro. Como dices, solicitar un crédito que ya yo pague en una planilla, me la llevo entonces al lado federal. Y que Así quizás que muchos no sepan eso. Sí, muchas personas no lo saben, así que están pues básicamente pagando taxes 2 veces. Y eso pues el programa pues está para eso, para poderlos ayudar y, ¿verdad? Y en ese proceso, ¿verdad? Si hay que hacer una enmienda porque no hizo ese tipo de reclamación, pues se le puede trabajar. Tenemos casos también de personas que reciben seguro social o beneficios de seguro social, que ya son las personas, ¿verdad?, de edad avanzada, pero todavía se encuentran trabajando. Estas personas, ¿verdad?, pueden recibir lo que es una W2, pueden recibir lo que es una 480, ¿verdad?, porque trabajan por servicios profesionales, y está requerido, ¿verdad?, de que ellos llenen una planilla federal. Esa es la pregunta, ¿y por qué está requerido? O sea, pero ¿va a llenar la planilla federal por el seguro social que reciben? Por ambos ingresos Por en este ambos caso, sí. Para Puerto Rico el seguro social no es tributable. No es tributable en Correcto, en Rico. Puerto Rico no pagamos por los beneficios de seguro social, pero a nivel federal, al tú recibir 2 ingresos, muy probable parte de ese beneficio de seguro social puede ser tributable a nivel federal. Así que hay que hacer un cálculo, identificar, ¿verdad?, cuáles fueron esos ingresos que ganaste en el año anterior y, ¿verdad?, hacer una tabla o una sumatoria, ¿verdad?, para poder identificar si en efecto tienes que rendir planilla o no. O sea, que estas personas, ¿verdad?, que sí reciban los beneficios de seguro social y también reciban otros ingresos, importante, ¿verdad?, que se comunique pues con su centro VITA para entonces poder realizar ese cálculo, poder verificar ese análisis y poder identificar si en efecto pues tiene que rendir o no la planilla. ¿Rendir la planilla o tributar? O la planilla hay que rendirla, ¿no? Aunque no tenga que finalmente tributar. Correcto. Sí. Ok. ¿Tienen algunas estadísticas de la cantidad de personas que han podido atender? No voy a decir, digamos, los de estos 8 años, pero digamos los años más recientes, ¿no? Sí. Sí, el año pasado, el 2020, llenamos sobre 200 planillas, así que son varios contribuyentes, ¿verdad?, que se le asistió, y así sucesivamente hemos mantenido ese número. Claro, de 200, ¿no? Exacto, entre 100 a 200 planillas. Pero ya que tú me hablas, un caso interesante, 2020. ¿Qué Sí. pasó en el 2020 en medio de la pandemia? ¿Cómo trabajaron ustedes en ese escenario? Cuando había un triple, bueno, primero un lockdown, después restricciones, Yo voy a dejar porque curiosamente el sí. lockdown se produce en el periodo de impuestos. Sí, yo Marzo. voy a dejar que Yanni explique, pero eso fue un año
muy importante para el centro. Todavía estaba el profesor Alejandro Méndez dirigiendo en esa parte. Yo creo que fue el año que yo comencé a trabajar en el centro, porque era el profesor Alejandro Méndez el que trabajaba con Vita, y ahí comienzo yo por primera vez. Fue muy interesante porque fue la pandemia, fue el lockdown, y nosotros fuimos el único centro que quedó trabajando porque fue el lockdown. No sé cómo se iba a trabajar Vita. Pues ahí el profesor Alejandro Méndez acudió a Keiliani, y ahí Keiliani entonces entró en el juego virtual, y Keiliani nos va a explicar qué fue lo que hizo. El servicio virtual. Nosotros comenzamos básicamente ese año presencial. Luego, ¿verdad? Surgió lo de la pandemia. de año. Sí, nosotros dimos los primeros días presenciales, teníamos los guantes, teníamos todo. O sea, ya se sabía lo del de COVID, ya había. Sí, obviamente, pues nosotros no abrimos... de escafandra, ¿no? No llegamos a ese punto, pero sí, nosotros dimos el servicio los primeros días, ¿verdad? De manera presencial, y tuvimos contribuyentes, ¿verdad? Que se les asistieron. Sí. Okay. Luego de eso llegó, obviamente, ese lockdown, el que, pues, todo el mundo tenía que estar encerrado, no podíamos entonces hacer este proceso. Nos llegó entonces, ¿cómo podemos ayudar? O sea, sí, que es la pregunta. Sobre todo hay mucha gente envejeciente que no son muy duchos con la tecnología, ¿no? Y puede ser un freno, ¿no? Correcto. Así que, pues, entre Alejandro, ¿verdad? El profesor Alejandro y yo y otros voluntarios, ¿verdad? Pues nos sentamos y evaluamos de qué forma. Así que decidimos utilizar lo que es... pues el internet a nuestro favor. Surgió, ¿verdad? Lo que es Vita Intermetro y virtual. Así que... Totalmente virtual. Completamente virtual. Así que Intermetro pues se volvió completamente virtual este año. Dimos promociones, y nos promocionaron tanto lo que es el IRS y otros, ¿verdad? Personal de gobierno. Y fuimos el único centro, ¿verdad?, que pudo mantener ese servicio, aunque sea virtual. Todos los centros tuvieron que cerrar, así que los programas Vita no estaban funcionando. O sea, en Puerto Rico, o sea, el único centro en Puerto Rico que se mantuvo funcionando fue Intermetro, correcto. Y el hecho de haberse ido virtual no les impactó una reducción en el número de los atendidos si lo comparamos con el año anterior, 2019. No, al contrario, ¿verdad? Fue bastante contribuyente que nosotros ayudamos, fueron más de 289 planillas que completamos. Casi 300. Sí, así que fue un año histórico para nosotros, pues obviamente pues era el segundo año que el Vita como tal Intermetro estaba funcionando, y ya el segundo año pues nosotros duplicamos lo que son las planillas que se llenan en los centros. Así que... Y fue reconocido. Y fue reconocido, ¿verdad? A nivel isla. Varios periódicos, ¿verdad?, hablaron sobre lo que es el centro. Mencionaron que sí, que el centro estuvo operando y se ha mantenido operando, ¿verdad?, de manera virtual. Eso debo preguntar, a partir de esa experiencia, ¿han mantenido lo virtual? Sí. ¿Y lo presencial qué ha pasado? ¿O ya no están atendiendo presencial? No, básicamente los contribuyentes nos han llamado mucho, ¿verdad? Porque pues el proceso de manera virtual se le facilita a cada uno de ellos, porque pues quizás se le dificulta poder salir de sus trabajos. Algunos nos escriben y nos dicen, puedo solicitar cita, pero tiene que ser después de las 6, después que yo salgo del trabajo. Así que el proceso virtual los ha ayudado a enviar la información, ¿verdad?, que se les requiere, obviamente con un proceso de seguridad, y entonces olvidarse, ¿verdad?, en ese tiempo, pues el llenar la planilla, porque ya cae en manos de nosotros, el nosotros completar esa preparación y hacer la erradicación. Y para el IRS aquí en Puerto Rico, nosotros somos una alternativa virtual. IRS tiene centro en varias universidades en Puerto Rico, tiene centro en San Patricio, en la oficina de San Patricio. ¿Tiene Vita en San Patricio? Sí, tiene centro en Mayagüez, en varios lugares alrededor de la isla. El IRS tiene centros presenciales. Nosotros para el IRS, el centro Vita Intermetro es una alternativa virtual.
Hay tantas personas que no pueden salir de su trabajo, que los sábados se les hace difícil ir a un centro a estar sentado, a esperar el turno. Pues nosotros somos para el IRS en Puerto Rico una alternativa virtual que llaman y buscando ayuda, pues entonces le dan nuestra dirección, correo electrónico, pues mira, comunícate con el Centro Vita Intermetro, que es la alternativa que nosotros tenemos para el área O virtual. sea, la comunicación es a través de un correo electrónico, no tienen una página web, sino un correo electrónico. No, es un correo electrónico. ¿Y cuál es el correo electrónico? Pues bueno, para que lo conozcan. Sí, el correo electrónico es vita@intermetro.edu. De igual forma está lo que es la línea 211, que es United Way, Puerto Rico, que es quien también pueden llamar a esta línea y brindarle, ¿verdad?, la información de que desean utilizar lo que es el centro Intermetro, que es virtual, y ellos también le van a brindar lo que es el correo electrónico. ¿Qué tiempo de respuesta ustedes tienen para estos casos cuando se comunican en forma virtual? Pero si hoy les mandan toda la documentación, ¿qué tiempo ustedes le elaboran la planilla? Una semana tienen, ¿verdad?, para generar. De todas formas, antes de entrar, ¿verdad?, en lo que es el proceso de envío de documentos, el contribuyente llena un formulario en donde se le pregunta, ¿verdad?, si tiene toda la información y se le dice cuáles son los documentos necesarios. Si contesta que sí, se le da como que era la semana para enviar los documentos, pero no está libre a que los pueda enviar antes. O sea, pero se le da la semana al cliente, pero ustedes, Sí. cuando reciben todo, ¿en qué tiempo trabajan esos casos? ¿Qué tiempo le toma? Un día, el ¿En mismo un día, sí, 24 horas? sí. O sea, pero le dan al cliente 7 días para que someter todo lo necesario. Correcto. Exacto. Y en ese proceso que usted se sienta, me imagino que si surge alguna duda, tienen la forma de contactar al Sí. cliente, ¿no? Sí, sí. Llamarlo, etcétera. Es correcto. Pero, esto es importante, en 24 horas, como promedio, Sí. Vita Metro responde resolviendo Los correos. o sea, haciendo y radicando las planillas, ¿no? Correcto. Es importante mencionar que sí, obviamente, ¿verdad?, nosotros completamos la planilla, pero la planilla no se radica hasta la autorización del contribuyente. Sí. Claro. O sea que aunque nosotros sí completemos la planilla, se le envía un borrador. Él la revisa Sí. y Correcto. da Y da el visto el bueno con la firma, ¿verdad?, en lo que es el documento 8879, que es la autorización, y con eso entonces nosotros radicamos. Y podemos comentar también, comenta Keilani, en el 2021, por el Child Tax Credit, el efecto económico que nuestro servicio, nosotros llenamos ese año alrededor de 150 o 200 planillas. 200 planillas, 200 sí. planillas. O sea, hay una métrica también económica. Oh, sí, ¿Cómo sí. pueden ponerme ejemplo de esa métrica Sí, económica? Keilani. Se duplica, ¿verdad?, se hace un multiplicador por 10, cada planilla, ¿verdad?, que se somete al IRS, y el IRS es quien nos envía esas estadísticas. O sea, que basado en lo que nosotros completamos, ahí ellos entonces empiezan a calcular esos números. Tuvimos un caso que no se nos olvida. Fue un contribuyente, ¿verdad?, que tuvo varios dependientes, y fue una planilla de Compleja. no compleja, porque es de Child Tax Credit, o sea, que es reclamar el crédito por dependiente, Ok. y por cada dependiente eran $3,600 o $3,000, así que fue una planilla que se fue bastante alta. Bastante alta en Sí, números, en valores números, en monetarios. valor de crédito y en valor en que, ¿verdad?, iba a recibir esa persona. O sea, que era una planilla que, pues, obviamente, pues, no habíamos esperado, ¿verdad?, llenar una de esa forma, pero llegó al centro. O sea, que no solamente es importante la métrica de cuántos clientes atiendo, sino el impacto El económico. impacto de esa- económico, de esa el impacto persona. Eso económico. es muy importante. No, y que en ese año esas planillas las estaban llenando y cobraban muchísimo por llenar esas planillas, porque eran planillas, yo llené una que la persona iba a recibir $12,000. Sí. Y ustedes iban a llenar esa planilla y le cobraban fácilmente $1,000 por esa Por planilla. esa planilla. Aquí se llenó esa planilla y se le cobraba cero. Cero, gratis. Era Cero. gratis. Y ese año el impacto económico que que el Centro Vita Intermetro dio a la sociedad puertorriqueña fue de $6 millones. Es Y eso pues importante. nos llena de Un gran número. orgullo del impacto que nuestros estudiantes y los voluntarios que trabajan aquí en el centro dio a nuestra sociedad. Pues bueno, algo final que quieran decir antes de culminar nuestro programa. No, agradecida, ¿verdad?, por darnos este espacio, esta oportunidad y que lleguen a nuestro centro Ya está este abierto año. este periodo, el tax Ya season está ya abierto, comenzó. verifiquen el correo electrónico. ¿Hasta qué fecha van a estar trabajando? Abril. Recibiendo Hasta abril 13. 13. Sí. Ok. Así que lleguen, es gratuito, que nos envíen un correo electrónico y nosotros le vamos a contestar. Correcto. Perfecto.
Bueno, muchas gracias por su presencia Seguro. aquí, Belma, Ekeliani. Y bueno, será hasta otra edición de Panorama Empresarial.